¿Qué hace que el catolicismo sea diferente de literalmente cualquier otro tipo de cristianismo? La autoridad papal, lo que significa que el Papa tiene el poder supremo y universal sobre toda la Iglesia. Ahora bien, si no eres católico, probablemente no te preocupa demasiado escuchar sobre lo que el Papa decreta, pero ¿sabes por qué? Cuando tu buen amigo católico te dice que el Papa es la autoridad de Dios en la tierra, ¿cómo respondes tú? Obviamente no tenemos tiempo para entrar en cada una de las explicaciones que se dan sobre por qué la Iglesia Católica Romana cree que el Papa tiene el poder, pero podemos cubrir la principal. El punto de partida del poder papal, el versículo central de la Biblia sobre el que se basa todo. Los católicos, por supuesto, creen que el primer papa en la sucesión fue el apóstol Pedro, y citarán varios versículos que para ellos indican la supremacía de Pedro sobre la iglesia del primer siglo y sobre los demás apóstoles. Uno de los versículos que usan para afirmar esto está en Mateo 16:18, donde Jesús dice: "Tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia". Pero retrocedamos un poco para entender el contexto. Jesús está en Cesarea de Filipo. Esto es muy al norte, en el límite del territorio de Israel. Es un centro de adoración pagana al dios del caos, Pan. Y hay una cueva en una roca profunda con agua que brota de ella, utilizada para sacrificar cabras. También hay varios altares para ídolos tallados en las paredes de las rocas y un templo construido justo en medio de todo esto, dedicado a la adoración del César. Cuando Jesús y los otros discípulos llegan a esta zona del país, claramente dominada por la idolatría y la adoración al César, Jesús detiene a sus discípulos y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento, cuando Jesús declara que su iglesia será edificada sobre esta roca, entonces ¿a qué o a quién se refiere Jesús? Dado este contexto, hay 4 posibles significados que Jesús pretende transmitir, y tal vez quiere decir varios a la vez. Jesús se refiere o a la proclamación que Pedro acaba de hacer, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o tal vez está haciendo un juego de palabras con el nombre Pedro, que significa piedra pequeña, para indicar que Él es la roca sobre la cual se edificará la iglesia. Es posible que Jesús esté haciendo referencia al nombre de Pedro como Petros, pero en contraste consigo mismo como la gran roca sobre la que se construirá la iglesia. O bien, Jesús está haciendo referencia a la enorme roca justo delante de ellos, indicando que es sobre ese mismo territorio de dioses paganos que la iglesia conquistará y edificará. Entonces, ¿qué ocurrió con la iglesia cristiana desde ese momento? Hubo enormes avances en comunidades centradas en el paganismo. También sabemos que Jesús es la roca de los siglos y la piedra angular. Y sabemos que quienes siguen a Cristo son quienes se someten a su autoridad como el Hijo de Dios. Y también sabemos que Pedro tuvo un papel importante en los humildes inicios de la iglesia. Pero, ¿cómo interpretó Pedro esta declaración de Cristo? ¿Se consideró a sí mismo el líder designado desde ese momento? Veamos lo que él dice. Porque en 1 de Pedro 2, del 4 al 6, él escribe: acercándoos a él, piedra viva, ciertamente desechada por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que crea en él no será avergonzado. Entonces, ¿qué falta aquí? Hay 2 cosas. Una proclamación de su propia supremacía. Y 2, un reconocimiento de sí mismo como la roca. En lugar de eso, Pedro da gloria a Dios como la roca. Y nos llama a todos piedras que están siendo edificadas sobre ¿quién? Jesús. La idea de que Jesús se refería al trabajo que Pedro haría para la iglesia primitiva como la roca sobre la que todo será construido es la menos probable a la luz del contexto de este versículo. Sin embargo, sin importar cuál de las 4 cosas a las que Jesús se refería como la roca, para luego declarar que eso convierte a Pedro en un tipo de apóstol principal, no parece encajar con lo que vemos realmente en el resto del Nuevo Testamento, ni con la propia percepción de Pedro sobre su rol. Gracias por ver Magnified. Si nuestro contenido te ha resultado útil, asegúrate de suscribirte. Agradecemos tu apoyo.